Pues muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la AEC la invitación para hablar en primer lugar como punto de contacto e inflexión, como organismo de normalización. Vamos a ver, aquí está. Aquí. Ahí está. Bueno, por fin, como se ha dicho, por fin tenemos la nueva ISO 9001-2015 que era tan esperada. No me quiero... A ver. Bueno, pues no paseo. Como Asociación Española de Normalización y Certificación, saben que AENOR es el organismo responsable de la publicación en España de esas normas ISO, porque ahora todo el mérito, evidentemente, es de la ISO como organismo internacional, pero AENOR es el organismo que representa a España en este foro. Entonces, cuando hablamos de la ISO 9001 es la norma por excelencia, pero hay que recordar que hay más de 30.000 normas en el catálogo y tenemos uno de los fondos documentales más amplios del mundo de normalización. Entonces, en algunos aspectos puede parecer que la 9001, bueno, pues se ha ido convirtiendo cada vez más en una commodity y es una norma más, tomando relevancia a alguna otra. Desde el punto de vista interno y mío, como responsable del Comité de Calidad de Normalización, el Comité 66, que preside la AEC, de Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad, puedo decir que para mí la 9001 sigue teniendo la misma importancia y es más, es la herramienta fundamental para que todas esas nuevas normas que se están generando de otros modelos de sistemas de gestión y de otros ámbitos realmente enraícen bien en las organizaciones. El que no tenga una ISO 9001 difícilmente va a poder conocerse a sí mismo y dar lo mejor de sí a sus clientes. El proceso de normalización, desde la constitución de la AEC, evidentemente, y mucho antes, la calidad ha estado ahí presente siempre. Hemos vivido cambios más o menos significativos de manera periódica. Las normas es obligatorio mantenerlas en catálogo, una vigencia algo razonable. Hay normas que por la cuestión que tratan no cambia y técnicamente ahí están y son normas del año 75 y ahí siguen en el catálogo confirmándose periódicamente, eso sí. Esta se revisa y lo que se intenta es impactar lo menos posible en el usuario final. En el año 2008 lo que teníamos era rondando el 1.000.000 de organizaciones en el mundo y ya se vio que el último cambio fuerte del año 2000 había causado grandes estragos. Había supuesto una inversión muy grande en formación y en cambio de mentalidad en las organizaciones. El año 2008 no se consideraba todavía propicio para hacer ciertas transformaciones. Y entonces todas las propuestas que se descartaron para la edición del año 2008, que fue cambios menores estéticos, pues es ahora cuando se han tratado, y eso lo habrán visto. El proceso de elaboración, bueno, es como cualquier otra norma. La única diferencia es que el Comité de Calidad de la ISO hace unas especificaciones de diseño antes de empezar a trabajar. Determina qué es lo que va a querer conseguir y va poniendo los medios para lograrlo. Entonces, el proceso empezó mucho antes. Desde el año 2008 ya tenían en mente lo que se estaba viendo venir para 2015. La fecha de publicación de este año pues es un hito también porque en algunos momentos no se veía tan claro. El hecho de que coincida en el espacio y tiempo con la ISO 14001 es también otro de los grandes golpes de efecto que quiere la ISO. Son sistemas de gestión, las normas más potentes de las que dispone y se quiere que de verdad las organizaciones vean la relevancia y de ahí el aprovechar para tenerlas las dos al tiempo con esa nueva estructura. ¿Quién se ha hecho cargo de esta norma? En el plano nacional tenemos el Comité Técnico de Normalización 66 de AENOR, donde están invitadas a participar todas las empresas españolas. Somos la voz y el voto que se lleva a la ISO. Y en la ISO, evidentemente, somos uno más de esos 121 países que están elaborando la norma.
Hemos conseguido designar expertos nacionales que asistan a las reuniones de grupo de trabajo. Normalmente los trabajos de ISO o no ponen límite o limitan a 3. En este caso era tal la avalancha de expertos nacionales y la demanda que había que se tuvo que limitar a 2 por país. Y entonces realmente el esfuerzo ha sido muy grande y cuando se dice que ha involucrado a más de 100 personas es que eran más de 100 países. Entonces hay que pensar en esa proyección internacional. Yo soy la responsable o corresponsable del grupo de comunicaciones del 176 Comité 2 para precisamente facilitar todo el conocimiento de los cambios que se han hecho. También debo decir que se ha publicado la norma, pero el trabajo no ha concluido. Va a haber una reunión del Comité de la ISO en noviembre de este año, precisamente para hacer un poco de balance y poner sobre la mesa todos esos otros trabajos. ¿Qué pasa con la TS de automoción? Habrá que actualizarla. ¿Qué pasa con la 19.011 de las normas de auditoría? ¿Qué pasa con otra serie de documentos que se apoyan en la 9001? Entonces, hay mucho por hacer. Eso también quería comentarlo. ¿Los motivos para la revisión? Pues aparte de que es obligatorio el revisar las normas, aquí nos enfrentamos sobre todo a los cambios en los modelos de negocio debido a esa globalización, las complejidades que tenemos ahora en nuestras cadenas de suministro, el avance en tecnología y, evidentemente, no se hacen las cosas ahora a nivel documental como se hacían hace 15 años con los cambios de la edición del 2000. Y, sobre todo, como una reacción para que las organizaciones puedan aplicarla de forma mucho más fácil. Las expectativas de los clientes y otras partes interesadas también han cambiado. Antes uno pensaba que su cliente era uno muy clarito, identificado, y ahora cuando uno mira realmente ve que alrededor suyo hay mucho más terreno que analizar. Y esa es una de las cosas que aborda la norma. No quiero tampoco entrar en detalle en ninguno de estos términos porque lo van a profundizar en los ponentes siguientes, pero evidentemente el cambio de la estructura, lo que se denomina la estructura de alto nivel, pues yo creo que vamos a tener que hacer algún tipo de edición especial para explicar que se llama de alto nivel no porque sea high level structure, porque es altísima y es muy importante, interesante, sino porque es un auténtico paraguas. De ahí la importancia de que sea una gran cobertura para todas las normas de sistemas de gestión. Se estaba viendo que cada vez más había países que proponían la elaboración de normas que eran sistemas de gestión y que no tenían un contenido mínimo, como por ejemplo el tema de la vinculación con la dirección o la revisión después de todo el proceso, porque consideraban que eso no era interesante o no lo necesitaban para eso que querían normalizar. Entonces, señores, eso no es un sistema de gestión. Se ha hecho entonces el esfuerzo desde la ISO para que de verdad cualquier norma de sistema de gestión, que ahora deben ir ya por el orden de 20, tengan esa estructura común y así se faciliten también las cosas a las organizaciones, tanto como en la hora de aplicarlo como la de luego posteriores evaluaciones de la conformidad que puedan querer. Entonces, evidentemente, también se le ha hecho el giro al sector servicios, a las administraciones públicas. Lo de que fuera una norma única para todo tipo de organización pues era muy difícil de cumplir según qué tamaños. La ISO es internacional, tiene la sede en Ginebra, pero evidentemente tiene que servir para empresas de todo el mundo. Este año, en breve, tendremos los índices de certificaciones que elabora la ISO y se verá también el mapa geográfico tan amplio que tiene. El enfoque a procesos, que se tenía ese miedo de si se perdería con la nueva estructura. Históricamente siempre ha habido un poco de peleilla, podemos decir, entre los ambientalistas con su ISO 14001 y su ciclo y el enfoque a procesos de la 9001. En ediciones anteriores ya se intentó de manera menos ambiciosa aunar criterios y no hubo manera. Bueno, pues ahora, mediante la estructura de alto nivel, sí es obligatorio. Bueno, pues ahora tenemos también este enfoque a procesos en las otras normas. El concepto de acción preventiva, que como tal se ha perdido en la norma, ese es uno de los puntos también destacables.
según quien sea el usuario de la norma, podrá pensar que es una aberración. Desde el punto de vista práctico, es que ya el ejecutar, el implantar un sistema de gestión de la calidad implica que te está importando y que de verdad te estás preocupando. Y bueno, el giro que da ahora hacia los riesgos. El tema de la documentación, como he dicho, los documentos y los registros, cuando hay norma específica para ello. Y evidentemente el tema de las compras, que ya no está explícitamente denominado así, o la contratación externa, también se ha profundizado en ello. Con respecto a la versión anterior, se ha dado ese giro inicial hacia el contexto de la organización. Conócete a ti mismo, conoce bien quién eres, quiénes son los que tienes alrededor. No pienses solo en tu producto y en tu usuario final, piensa en tus clientes internos. Los clientes finales pueden ser otros. Cómo te afecta cambios de legislación, cambios en el mercado, un poco de benchmarking. Uno no puede estar en pleno siglo XXI pensando que lo que hace es perfecto y seguir así sin mirar lo que tiene alrededor. Entonces, este es el ejercicio de levantar la cabeza y mirar alrededor. El tema del pensamiento basado en riesgos, ese es un enfoque un tanto sorprendente, un giro que se esperaba mucho en la norma y que habrá que matizar para no asustar a nadie. No se está pidiendo implantar una 31.000 ni nada por el estilo, pero claro, evidentemente depende de quién seas y lo que hagas, pues lo mismo es lo más conveniente y es cómodo incluso y fácil. El tema del liderazgo, como bien ha dicho Marta Villanueva, el dotar de esa relevancia al director de calidad, volver a situarle en el punto que le corresponde, puesto que luego al final no es que estés ejecutando una serie de documentación y papeleo de cara a una auditoría y cumplir, no, es que la esencia de la organización es la calidad y el cómo te perciben tus clientes y el generar confianza. Entonces eso realmente tiene un valor y se tiene que poner ahí. De ahí la importancia de vincularlo, la política y los objetivos con lo que es la estrategia de la organización. Ahí se pide una mayor implicación y de ahí el punto específico de liderazgo, que no va a estar solo en la 9001, sino en todas las normas de sistemas de gestión. El punto de liderazgo es fundamental, porque si no, no deja de ser algo que se haga a muy pequeño nivel y un poco por el voluntarismo propio de ese director de calidad. Aquí realmente tiene que ser una apuesta de la dirección. Como no me quiero extender, no sé cómo vamos de tiempo. Además hay que recuperar el tiempo que he tardado yo con el tema de la presentación. Así que vamos a ir ligeros. La estructura de alto nivel, como decía antes, no deja de ser un esqueleto, un índice común de capítulos y estructura básica que tiene que compartir cualquier norma de sistema de gestión. Ahora, cuando se revisa la ISO 50001 de gestión energética, esa tendrá que sumarse a esta nueva estructura. ¿Qué tiene también? Pues una serie de textos obligatorios. La organización debe implementar, mantener. Eso es un texto obligatorio para todos. No puede ser que para un sistema de gestión sí sea obligatorio y para otros no. Entonces, hay ciertas cosas que si de verdad queremos que sea un sistema de gestión, tiene que cumplirse. Y eso es lo que viene a reflejar esta nueva estructura. Eso ha condicionado también mucho los comentarios, porque ha sido una obligación impuesta por la ISO y como estaba en paralelo el desarrollo de la 14001, pues también ellos tenían sus dificultades para poder ajustarse. Todo el mundo ha intentado más o menos aflojar lo que ha podido. Ellos, por ejemplo, el tema de la acción preventiva tenían un especial problema ahí. ¿Cómo no vas a tener una acción preventiva con consideraciones ambientales y el impacto que pueda tener? Entonces, bueno, pues ellos han buscado su giro y su solución, objeto de otra charla. Y entonces, bueno, pues esta es la solución para todos. Una terminología común, no puede ser que por jugar a una relevancia mayor, pues yo qué sé, la norma ISO de gestión de los eventos sostenibles, pues que te digan, no, es que no se dice organización, lo vamos a llamar así, y solo por el cambiar la terminología montes
algo diferenciado, porque no suponen ninguna ventaja para las organizaciones. Entonces, aquí lo que hay que pensar es soluciones comunes. Bueno, pues lo llamamos todos así y listo. ¿Qué es un sistema de gestión? Y luego añada usted XXX, sistema de gestión. Pues miren, dentro de poquito, con suerte, vamos a tener el DIS ya de la ISO 45001, la norma del sistema de gestión de lo que siempre hemos hecho nosotros, de seguridad y salud en el trabajo. La OSAS, como norma ISO, tiene estructura de alto nivel también. Vamos a poder alinear las tres normas e integrarlas con mucha más facilidad. Entonces, bueno, pues sí creemos que es un beneficio. Es incómodo porque ya los auditores también se lo sabían de memoria los capítulos, pero va a ser en beneficio de todos. Y para futuras ediciones, pues evidentemente tendremos. La norma está ya publicada, con lo cual no hay más que decir del detalle de cómo se estructura, pero sí que es importante saber eso, que hay un contenido mínimo y que ese es el orden donde va a aparecer todo. Ha sido muy difícil y ha habido muchas discusiones en ese grupo de trabajo internacional realmente de dónde colocar algunos conceptos, porque luego siempre entra la segunda derivada, matices, que aunque parece que el epígrafe sería este, pues no, vamos a moverlo allí, y ha habido un despliegue muy importante. ¿Qué tenemos ahora? Pues iba a decir una bonita figura. Bonita no les ha quedado, han hecho mucho esfuerzo. También han intentado hacer la misma para 9001 y 14001 y no ha podido ser, no ha podido ser. También un poco porque las estructuras de normalización, pues están los expertos, están los coordinadores de los grupos de trabajo, están las secretarías de los comités, las presidencias y luego los plenarios. Y son muchas votaciones y aunque una idea presentada por un experto en un grupo de trabajo sea muy buena, puede no llegar a germinar. También hay, evidentemente, muchas consideraciones detrás. Lo más importante, pues que volvemos a tener este modelo y ahora podemos reflejar más claramente cómo da respuesta al ciclo de Deming, al PHVA, el PDCA de toda la vida, PHVA, como se tradujo internacionalmente. Entonces, la única diferencia que podemos decir, pues hacer ese énfasis en tener en cuenta las necesidades, aquí, no solo de los clientes, sino de todas las partes interesadas pertinentes. Y ahí es donde está un poco la alarma se puso durante la elaboración de la norma. ¿Cómo voy a tener que tener en cuenta cosas que no son mías y no me afectan y no son de mi cliente? Bueno, pues ahí está también matizado, no hay por qué asustarse. La norma, cada cosa que se ha ido poniendo ha sido con mucha conciencia. Y al final, evidentemente, buscar esos resultados del sistema de gestión de la calidad hacia la satisfacción del cliente, intentar esa mejora también y ese cumplimiento hacia la calidad de los productos y los servicios que se prestan, que se comentó al principio de la revisión que se había perdido un poco ese origen y a fin de cuentas es el dar esa confianza al mercado. Como estructura ya está, esto estaba en el DIS y simplemente han cambiado conceptos semánticos de lo que es la traducción al español y en los anexos se han descartado el anexo que estaba con los principios de la calidad porque, como también saben, no es que se haya publicado la 9001, es que se ha publicado la ISO 9000, que es a día de hoy la hermana fea. La ISO 9000 es la que tiene todo el vocabulario. Antes en el DIS estaba el vocabulario aquí, ahora ya no está. Todo el que quiera tener los términos vaya a la 9000, que es donde vienen con los fundamentos y los principios. Y es importante también tenerla, que lamentablemente vemos muchos expertos en calidad que saben 9001 y no tienen ese apoyo de toda la terminología. En cambio, la 14001 sí sale con el vocabulario ellos en ese documento. Para ir terminando ya, a ver, el concepto de riesgos, se va a hablar mucho, la documentación y los registros, ya lo he comentado, el mantener el conocimiento de la organización es fundamental,
Los 8 principios que había en la 9000 ahora son 7. ¿Han menguado? Bueno, pues se han juntado un poco más, el enfoque de sistema para la gestión se ha metido dentro de este enfoque a procesos. Eso viene explicado en la 9000 y ahora la 9001 lo recoge así. Entonces, no es que cambiemos, los fundamentos no cambian, lo que se hace es avanzar más en ellos, fruto de la experiencia. Y fundamental, que es algo que siempre se olvida a todo el mundo, la norma la publica ISO, sí, la norma la publica ISO. La norma se publica simultáneamente en español a las versiones en inglés y en francés. Eso es un hito desde el año 2000, que AENOR lleva la secretaría del Grupo de Traducción al Español Internacional. Entonces, realmente es un trabajo que parece que no tiene importancia, pero cuando uno está leyendo la norma, ya en el año 2000 nos decían, desempeño, qué palabra tan horrible, retroalimentación, ¿pero qué es esto? Eso es fruto del consenso internacional. Y bueno, a día de hoy ya sabemos vivir, hemos aprendido a vivir con esas palabras. Bueno, pues ahora tenemos otras nuevas. Siempre es una negociación, y igual que se discute en inglés, luego el experto que ha ido a la reunión en inglés se queda muy contento, pero cuando le explicas, mira, esto en español se traduce así, entonces es cuando se asusta. Y entonces es cuando te dice, no, pero el concepto en inglés no era eso, lo que nosotros habíamos acordado no era eso. ¿Que no era eso? Bueno, una única versión en español para todos los países hispanohablantes. Como comprenderéis, el español de Honduras no se parece en nada al español de España. Y una organización en Perú, pues a menos que sea una multinacional española, tiene su propia terminología y demás. Desde el año 2000 se hace el esfuerzo precisamente para ayudar a esa internacionalización y que de verdad tengamos una herramienta útil para todos. Ejemplo. En inglés, qué bonito, el risk-based thinking. Ya han salido libros y publicaciones y gente hablando de ello. Ha sido espantoso, por no utilizar los términos mayores, para ver cómo se denomina eso. El pensamiento basado en riesgos. ¿Es que entonces ahora las normas normalizan lo que hay que pensar o lo que no hay que pensar? Mala cosa. No ha habido otra solución. Como en inglés dice eso, en español hay que traducirlo así. Lo importante que es entender lo que quiere decir. Entender realmente lo que significa, que es que hay que ponerse en esa piel de ver cuáles son las amenazas y las oportunidades. Y en inglés dicen address risks and opportunities. Qué bonito, address. Address, ¿qué es? Tratar, considerar, tener en cuenta, valorar, requiere una acción. Si ponemos tratar, supone dar tratamiento a esos riesgos, hacer una evaluación. Estamos hablando de una ISO 31000. No era ese el espíritu con el que se redactó la norma. Entonces, ¿cuál es la forma de salvarlo? Pues con una traducción rara. Abordar riesgos. Así que a partir de ahora abordamos riesgos. ¿Qué quiere decir? Acercarnos a ellos y analizar, entre comillas, ver qué nos puede pasar. Según lo que seas, si eres una industria nuclear, desde luego tendrás que hacer algo más. Y posiblemente tú ya tengas algo y mucho más profundo que lo que te está diciendo la 31000. Con lo cual, no tiene que suponer ningún susto. Lo que hay que hacer es el ejercicio de pensar en ello. Y luego, evidentemente, cada organización, con tiempo y dedicación, ir pensando potencial de mejora en todos esos campos. Los procesos contratados externamente, que aquí siempre los hemos entendido así, pues en América Latina te hablan de la tercerización. Bueno, pues no podíamos nosotros en España utilizar el concepto tercerizar. Entonces son negociaciones importantes. Y el input y output, que tanto juego nos dio ya desde el año 2000, con los elementos de entrada, elementos de salida. Y aquí resultados. Y en otros elementos de entrada para la revisión. Se ha cambiado. Entradas, salidas. Procesos. Simplificado. El espíritu de esta norma es simplificar al máximo y con ese mismo espíritu se hace la traducción también de la ISO 14001. Y en inglés han discutido mucho el tema de las partes interesadas porque querían introducir el concepto stakeholder y se dijo que no, porque no fueron capaces de dar una definición en inglés que fuera diferente de lo que era interested party. Entonces, dado que en inglés no eran capaces de buscar la diferencia, nosotros en español nos abstuvimos de ese debate. Se queda parte interesada. Quien quiera, y normas de gestión hay que habla de stakeholders, en la traducción al español siempre serán partes interesadas. Porque si no, luego salen los gurús que hablan de las diferencias
y que se inventan sobre una base que no tienen, porque no han estado en las discusiones ni en inglés ni en español, el porqué de las cosas. Razón de más para agradecer estar aquí. Podríamos hablar mil cosas de cómo se han insertado capítulos, de cómo se han ido desplegando, pero evidentemente no quiero ni entretener ni machacar las otras ponencias. Pero bueno, sí que el reforzar que tenemos el PDCA ahí muy presente. Y por último, recordar, más de 30.000 normas en catálogo. La 9001 es la norma estrella, pero hay muchas más. Tenemos esa 9004 que siempre se quedaba un poco atrás, que es la gestión para el éxito sostenido, es el camino hacia la excelencia. Por favor, úsenlas. La ISO 19011 va a empezar la revisión en breve también, una revisión muy rápida para ajustarse a lo que pueden ser las nuevas normas. Toda esa serie de 10.000, que agradecemos tanto que se haga la publicidad en la propia 9001, que parece que no existen, son 25 documentos. Y hay mucho material. Todo este material es el que se va a revisar a partir de la revisión de noviembre, con lo cual, a nivel de España, tendremos también que dar respuesta y votaciones y hacer seguimiento de todos estos temas. ¿Y qué más tenemos? En AENOR tenemos normas propias elaboradas por el Comité 66, entre los expertos que participan. Y ahí hay un know-how ya directamente aplicable a las empresas españolas. Y tenemos desde normas totalmente individuales para la implantación de sistemas de indicadores, y te dice cómo es. Vale que hacen referencia a la edición de la ISO 9001 anterior, pero el concepto sigue estando ahí. Son normas muy interesantes y animo a todos a acercarse a ellas. Y ya está. Muchas gracias por su atención.